Muy buenas noches. Realmente me siento honrado de estar con ustedes en esta noche, esta tarde-noche. Como pueden ver en sus boletines, vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta de Pedro, en el capítulo 5. Quiero contarles algo. Hace años yo estaba de guardia en el hospital. Y yo recuerdo muy bien que en esa guardia estaba tranquila y yo recuerdo que eran como las 10 de la noche. Y llegó dos policías de repente con un señor, yo recuerdo bien, un señor sin camisa, delgado, una cara de molestia, de enojo, y con dos policías. Y el hombre llegó y lo sentaron. ¿Y qué había pasado? Pues el hombre no decía nada. El hombre había intentado asesinar a su papá. Y este hombre, el hermano de él trató de pararlo y usó un hacha. Y era Olancho, estaba en Olancho. Usando un hacha, ¿verdad? Era tanto el enojo de ese hombre que cuando el hermano se metió, el hombre, ¿saben cómo es la hacha, verdad? El hacha tiene dos filos, ¿verdad? Entonces, el hombre era tanto el enojo que cuando agarró impulso, él solo se enterró el hacha en la espalda. Fue algo como verlo para creerlo, ¿eh? Pues estábamos ayudándole a este hombre, estaba solo en la guardia y suturándolo, haciendo las reparaciones de varias partes de su espalda. Y a todo esto miro yo que empiezan a correr las enfermeras y veo a otros policías corriendo en el pasillo. Yo le pregunto, ¿qué pasó? Le digo, es que viene toda la familia a matar a este hombre, doctor. No le creo. Óigame, cuando veo a los policías preocupados, yo me preocupé. Es Olancho. Y entonces, cuando veo, y pues gracias a Dios no pasó más. Y fue interesante que la enfermera se me acercó y me dijo, mire doctor, hoy anda suelto el diablo. Y yo me puse a pensar, bueno, ya ratitos. Y yo hoy quiero hablar sobre eso con ustedes como iglesia. Hoy vamos a estudiar, ¿verdad?, cómo Pedro nos está advirtiendo de algo bien serio que está pasando y que está afuera. Está hablando de ese león rugiente, cómo Satanás está obrando, cómo está trabajando. Y quiero compartir tres cosas. Primero, cómo prepararnos como iglesia. Segundo, quiero compartir con ustedes cómo afrontar, porque en ningún momento dice que no la vamos a capear, como dicen. No. ¿Cómo lo vamos a afrontar? Y tercero, cómo Dios va a obrar en la iglesia por medio de todas estas situaciones que quizás algunos estemos pasando en este momento. Vamos a empezar entonces, dado esta introducción, y vamos a empezar simplemente el verso del 6 al 8. La palabra del Señor dice en Primera de Pedro, capítulo 5, del verso 6 al 8. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuese tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Miremos el contexto de esto. El capítulo 5 empieza hablando a los ancianos. Incluso Pedro se considera un anciano. Y dice, yo como anciano también, él está dando una instrucción de cuidar a la grey. Ojo,
Cuiden a la grey, pero no se enseñoreen de él. Estoy resumiendo los 5 versículos anteriores, ¿verdad? Pueden leerlos. Entonces dice, hey, pero no se enseñoreen. Es decir, sean humildes. No se enseñoreen. Y termina en el versículo 5 con los jóvenes. Y ustedes jóvenes, sométanse. Termina diciendo, Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Un versículo muy citado, ¿verdad? Por muchos. Ahora, viene y empieza el versículo 6 con algo, con una frase. Humillaos, pues. Miren, esa es la primera cosa que debemos de tener bien clara, cómo debemos de prepararnos como iglesia y como personas. Humillaos, pues. Ese pues es decir, por lo tanto, humíllense. Miren, la actitud que tenemos que tener de humildad. La idea de humillarse es la idea de estar totalmente bajo de. No sé si saben que la cultura judía, el hecho de un acto de humillación no es simplemente agachar la cabeza. Para ellos es acostarse totalmente, acostado en plano, ¿verdad? Esa es una actitud de sumisión de ellos. Es estar totalmente sometido a quien ellos hacen esa reverencia. Así lo hacían ellos. Usualmente nosotros nos arrodillamos, agachamos la cabeza, pero ellos te tiran en el piso. La idea de humillarse es esa idea de estar totalmente sometido al Señor. Y esa es una de las cosas, y Pedro parte de eso. Óigame, ¿cómo vamos a hacerle frente al enemigo si no hay un corazón humilde y humillado al Señor? Si no hay un corazón sometido. Si estamos peleando con el pastor, estamos peleando con la palabra misma y no tenemos un corazón humilde y humillado totalmente al Señor. Es complicado. Y este es un principio bien interesante, porque esa parte de humillaos, pues dice, bajo la poderosa mano de Dios. Está bien claro a quién nos vamos a humillar. Al Señor. Miren, les hablo como pastor. A veces tenemos un problema de idealizar mucho a los pastores. Somos hombres. Yo recuerdo un maestro que me dijo, David, bueno, me llamo Rigoberto, pero me dicen David, a mí me zafa, pero me llamo Rigoberto Agurcia, pero me dicen David. Me dice, este pastor, un maestro mío, me dijo, David, cuando te subas al púlpito, acordate que te tenés que bajar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un principio. Como iglesia estamos sometidos al Señor. Ojo, los pastores y los líderes, Dios los ha puesto para liderar. Dice 1 Timoteo que tengamos en gran alta estima a los que gobiernan, a los que enseñan, hablando de los pastores. Ojo, no estoy levantando un movimiento contra los pastores, no, nada. Todo lo contrario. Pero sin embargo, iglesia, nuestro sometimiento es al Señor. Por eso quizás no es el tema de matrimonios, pero quizás la mujer, el tema de sometimiento es un tema áspero, ¿verdad? Es un tema complicado porque a veces no entendemos que el sometimiento viene primeramente al Señor y después a su esposo. Es difícil hacerlo al revés, señoras. Es bien difícil. La iglesia, primeramente, la primera instrucción, estar humillados, estar sometidos y estar totalmente dependientes del Señor. Ahora, algunas actitudes también que demuestran que realmente estoy sometido, ¿verdad? La primera es entender que esa parte de humillados es estar bajo la mano del Señor, es a Él. La segunda tiene que ver con la ansiedad. Este es un tema interesante. Miren, ¿cuántas personas dicen, cuántos decimos que confiamos en el Señor? Todos. ¿Cuántos no dormimos a veces por las preocupaciones, por el desánimo? ¿Cuántos? Yo no me dedico a la parte clínica. Sin embargo, nunca he dejado de practicar la medicina. Yo siento que el Señor me ha dado la mejor herramienta para el ministerio. Así que enfermo siempre veo.
Y bueno, toca hacerlo gratis siempre. Entonces, no voy a cobrar, no se preocupen. Bueno, aquí hay 2 doctores también, creo, ¿verdad? Entonces, el gran problema en la clínica es que saben, es un secreto de consultorio. Cuando la gente llega y dice, tiene una sintomatología que, miren, la ansiedad crea una cantidad, bueno, la ansiedad, el estrés, la depresión, todo es un paquete que va junto. Pero uno determina y dice, ¿no será que usted está cargado, ansioso? No, doctor. No, pastor, ve. Los mismos problemas de siempre. ¿Verdad? Se ríen. Nadie se siente ansioso. Nadie se siente cargado. Pero miren, su cuerpo responde de una manera que no se le puede engañar. Y estamos cargados. Pregunta, ¿una persona cargada está sometida al Señor? ¿Una persona cargada realmente ha depositado sus cargas en el Señor? Ahí ya estamos rompiendo la regla. Y el Señor lo dice, después de que dice, humíllense, pero depositen algunas cosas, toda ansiedad. Miren, una pregunta. Nosotros los cristianos somos buenísimos para darle con la Biblia a la gente. Viene una persona cargada y preocupada y viene y dice, pero fíjate que estoy tan preocupado. No, es que vos no confías en el Señor. A veces es interesante ponerse en los zapatos de otro. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que podemos controlar las emociones? ¿Quién dice sí? ¿Dudan o es que todos las controlan? ¿Podemos controlar sentirnos tristes? No podemos controlarlo. Las emociones no se pueden controlar. Pastor, entonces, David, entonces, híjole, pero el Señor dice que depositemos toda ansiedad. Nos encanta Filipenses capítulo 4, verso 6. ¿Recuerdan ese verso muy usado? Dice, por nada estéis afanosos. Poderosa palabra, por nada. Nada. Dice el Señor, por nada estéis afanosos. Aquí dice, toda ansiedad, absolutos en ambas citas bíblicas. Y es interesante cómo esa parte me está diciendo, el Señor sabe que usted estaba ansioso. Si no, no estaría diciendo que deposites ansiedad. El Señor sabe que usted está afanado. Y eso es lo bonito de esta noche. Deposite esas cargas en el Señor. Él dice, déjenme toda ansiedad deposítenla en mí. Sométanse, humíllense, denme toda esa carga que yo tengo cuidado de ustedes. Parte práctica, iglesia, no es pecado cuando venga la aflicción, la tristeza. El problema serio es cómo yo estoy respondiendo a ellas. La Biblia no me dice de que no van a venir, van a venir afanes, van a venir ansiedades. Pero el Señor, Filipenses capítulo 7, ¿qué dice? Sino que sean conocidas tus peticiones en toda acción de ruego y gracia. ¿Y qué dice el verso más adelante? Y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestro corazón. Es la fidelidad del Señor de acuerdo a cómo respondemos a las dificultades de la vida. No se sienta mal si usted se siente triste. Siéntase mal si se deja gobernar por esa tristeza, porque Dios dice, entréguemela y yo voy a obrar. Repito, la clave es cómo respondo a esos sentimientos que vienen a mi vida. Entonces, esas son dos cosas importantes que reflejan si yo realmente estoy sometido al Señor, estoy humillado al Señor. Ahora, viene Pedro y dice, ok,
Después de esto, sed sobrios de espíritu. Miren lo que dice, echar vuestra ansiedad porque tiene cuidado. Y dice el versículo 8, sed de espíritu sobrio, estad alerta. Da dos indicaciones, iglesia, y esto es bien importante. Ante las acechanzas, sed sobrios. La idea de sobrio es ser moderado, es ser prudente. Es la idea, de estar enfocado. El mundo hoy en día lo que busca es distracciones. El mundo lo que busca es desenfocarnos. La idea de ser sobrios es estar centrados, estar realmente sabiendo lo que estamos haciendo. Y da la última instrucción, velad. Esta parte de velad es la idea literal en el idioma original de estar despiertos, permanezcan despiertos. Hoy en día, como cristianos, como dicen, nos dan la vuelta. ¿Por qué? Porque andamos dormidos, andamos desenfocados. ¿Cómo nosotros podemos velar? ¿Cómo nosotros podemos permanecer despiertos? El Señor nos dice, ojo, estén despiertos. Ahora, el Señor me dice, ahí miren, vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Saben ustedes que los zoólogos o los que estudian los animales, el rugido del león es uno de los sonidos más temidos en la selva? Es uno de los sonidos más temidos en la sabana, el rugido de un león. Cuando un león ruge, significa que está reclamando su territorio. Señores, Satanás es el príncipe de este mundo. Yo les quiero decir, no jueguen con el pecado. Allá afuera no es un gatito el que se van a topar, es un león. Es alguien que no los quiere aruñar. Si se descuidan, les arranca el brazo. Y tomen en cuenta que les aseguro que apuntaba a arrancarles la cabeza. Esta es una batalla y nosotros debemos de estar preparados. Y la primera cosa, someternos totalmente al Señor. Realmente tienen preocupaciones, tienen cargas, estas vienen siendo distracciones en la vida. Ojo, no estoy diciendo que no son importantes, estoy diciendo de que realmente se las dejemos al Señor, porque Él es fiel. Y Él dice, yo voy a tener cuidado de ustedes. Debemos de dar ese paso, de descansar en Él, para que nosotros veamos con claridad el panorama. Ahora, seguimos en la lectura y quiero compartir, ¿verdad? Cómo vamos a enfrentarnos a este león, ¿verdad? Ya dijimos como iglesia una vez cómo debemos de estar preparados, pero una vez que viene, porque va a venir, y las dificultades en la vida, mis hermanos, son inevitables. Quien dice que el camino del cristiano es fácil, no sé de dónde lo sacó. Yo siempre he dicho que el cristiano tiene dos caminos. Un camino empedrado y otro camino más empedrado. Así que decidan por cuál vamos. Este camino no va a ser fácil, lo vamos a ver aquí. Miren lo que dice el verso 9 entonces. ¿Cómo afrontamos este león cuando viene? Porque va a venir. Pero, dice Pedro, resistid. ¿Cómo? Firmes en la fe. Sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Una de las cosas bien importantes aquí es que el Señor me dice, lo primero es estar firmes. Y es importante, ojo con esto, porque la primera instrucción de Pablo es, échele ganas y tíresele, o agárrelo del cuello, o agárrelo de la cola, donde sea. ¿Dice eso? No. Pedro dice, resistan. Eso de andar confrontando a Satanás,
eso tampoco no es una instrucción bíblica. El Señor está diciendo, resistan, manténganse firmes. ¿Y cómo? Primero, afirmando, ¿qué dice? Dice, firmes en la fe. Señores, una de las cosas más usadas por Satanás es la duda. La idea de que nosotros recordemos quiénes somos en Cristo es fundamental en esta batalla. Nosotros, Jesucristo, ya venció en la cruz por nosotros. Nosotros tenemos una batalla que ya ganamos. Si un creyente está luchando con un pecado y persiste en ese pecado, ojo, no es porque tiene dominio sobre usted el pecado, es porque usted no quiere dejarlo. Porque nosotros, Jesucristo ya venció en la cruz. Romanos capítulo 6 dice de que hemos sido libertados del pecado. Y además de la salvación, tenemos la santidad de Él como vuestro fruto. Versículo 21. Entonces, nosotros, una de las cosas en esta parte de cómo afrontar, debemos de estar seguros y estar firmes de quién somos en Cristo. Segundo, tiene que ver con el sufrimiento. Miren lo que dice la siguiente parte. Dice, las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Una de las cosas es que no vamos a evitar el sufrimiento. No lo vamos a poder evitar. Y miren, a mí me gusta mucho el Salmo 92:10, donde dice que el Señor nos dará fuerzas como las del búfalo. El búfalo es un animal bien interesante. ¿Saben ustedes que es uno de los bovinos más poderosos, más fuertes? Y saben ustedes que ellos tienen un efecto de doble tracción. ¿Lo sabían? ¿Cuál es el efecto de doble tracción? Este animal, cuando no aguanta las fuerzas, dobla sus piernas delanteras y empieza a caminar con ellas para ejercer fuerza con las piernas de atrás. Y ejerce una fuerza extraordinaria. Si ustedes se sienten agobiados por el sufrimiento, por las dificultades de la vida, hagan como el búfalo y arrodíllense. Ahí comienzan las batallas de rodillas. Y Dios va a ser fiel. Lo que estamos pasando es algo bien bonito. No se desanime, porque miren lo que dice el siguiente verso en cuanto al sufrimiento. Voy a adelantarme al siguiente verso, aunque es la parte de que, y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, esto es bien importante, este sufrimiento, cuando está diciendo Pedro, después de que hayáis pasado un poco de tiempo, está diciéndoles, esto es algo chiquitito para la eternidad que nos espera, hermanos. Nos espera una eternidad con el Señor, en un cielo donde no habrá dolor, no habrá lágrima. Es una eternidad con Él. Esto está diciendo Pedro, lo que están pasando es algo chiquito, es un momentito. Yo sé de que nosotros, bueno, yo no sé aquí hay de todas edades, ¿verdad? Pero si miramos atrás, híjole, los que ya pasamos los 40, ya dije mi edad, si los que pasamos los 40 ya decimos, uy, un montón de tiempo. Eso no es nada para una eternidad. Y Pedro está diciendo, esto es un ratito, nos espera una eternidad con el Señor. Ahora, la última parte que vamos a ver es cómo Dios obrará en su iglesia. Miremos lo que dice el verso 10. Dice, y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Primera de Pedro 5:10. Miren, una de las cosas es cómo Dios va a obrar en su iglesia. A mí me encanta que cuando dice el Dios de toda gracia, literalmente dice el Dios de toda bondad inmerecida. Realmente el Señor
nos ha llamado. Desde antes de la creación del mundo nos predestinó, nos escogió. Y no debe de haber duda de que Él va a hacer su obra. Filipenses capítulo 1, verso 6 es un verso bien conocido. ¿Alguien lo sabe? Dice Pablo, y estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra, la va a perfeccionar el día que estemos con Él. Pablo estaba seguro de que Dios iba a cumplir esa obra. Y una de las cosas, hoy estaba hablando con nuestra iglesia en la mañana sobre el sufrimiento. ¿Qué causa el sufrimiento en la iglesia? El sufrimiento nos hace crecer, nos hace pulir, nos hace realmente brillar. ¿Por qué? Es algo que solo Dios puede hacer. Por eso, no sé si están entendiendo el flujo del pensamiento. Necesitamos, vámonos al comienzo, necesitamos estar sometidos totalmente al Señor. Si no, esto va a ser locura. ¿Qué hace el Señor? Miremos, primero es la idea de perfeccionar. Perfeccionará, es la idea de alinearnos, es la idea de formarnos. Después dice, nos afirmará, y después dice, nos fortalecerá, y por último dice, nos va a establecer. Esta parte de establecer es consolidar. Es la idea de la cimentación. Nadie nos va a poder mover de ahí. Y eso es una promesa hermosa. Dios está obrando de una manera bien específica y Dios va a cumplir su propósito en su iglesia, independientemente de lo que hagamos. Miren, le voy a dar un ejemplo y es algo que debemos de atesorar en nuestro corazón. Dios va a hacer su obra en su iglesia. Dios va a hacer la obra en cada uno de nosotros. Moisés, cuando fue llamado por el Señor, ¿verdad?, a liberar el pueblo de Israel, al pueblo hebreo en ese momento, el Señor le dijo, vas a liberar a mi pueblo. ¿Qué dijo Moisés? No, Señor, no, te equivocaste. No, conmigo no. Moisés, vas a liberar a mi pueblo. Señor, soy tartamudo. Dice que el Señor, ¿qué le hizo? Le puso a su hermano Aarón. Bueno, pues ahí está tu hermano Aarón. Si leemos en el Antiguo Testamento, yo sé que lo han estado estudiando, ¿quién terminó hablando con el faraón? Moisés. ¿Quién construyó el becerro de oro? Aarón. Aquel hombre le dio autoridad por la necedad de Moisés y Aarón terminó construyendo el becerro de oro. Pero Moisés terminó haciendo lo que Dios quiere. Por eso les quiero decir, Dios va a terminar haciendo lo que Él quiere en nuestras vidas. ¿Por qué? El versículo 11, y con esto termino, lo dice. El versículo 11 dice, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, el Señor está sentado en su trono. Y algo que yo les quiero compartir, algo muy personal. Una de las cosas que yo a veces no logro comprender es cómo un Dios tan grande está tan pendiente de una vida tan chiquitita como la mía. Por último, les quiero compartir el cuidado del Señor. Yo recuerdo una vez que yo cuento una historia que en la iglesia anterior donde estábamos, tocó predicar y yo recuerdo de que mi hijo, el de en medio, tengo tres hijos, bueno, mi esposa y mis 3 hijos, el de en medio es el varoncito, y el varón me dice, papi, todos mis calcetines tienen hoyos. Yo viendo que el niño, pues era un problema grande el de cipote.
Y yo en automático, ¿ah? No te preocupes, hijo, Dios va a proveer. ¿Ah? Dios va a proveer. Y en un momentito yo pensé, Señor, realmente sí pensás en los calcetines de mi hijo. El Dios creador del universo sabe que mi hijo necesita calcetines. Lo gracioso es que yo conté esa historia en la iglesia y una señora me llevó 3 paquetes de calcetines al domingo. Y yo, no, qué pena, no, trágame tierra, ¿ah? Porque no era mi intención pedirle a la iglesia calcetines. Pero Dios obrando. Miren, deposite sus cargas en el Señor, porque eso es parte de la batalla que vamos a librar con el que está afuera. Y recuerden, la victoria la victoria ya la tuvimos. Jesús la hizo en la cruz. Dios les bendiga.